Mis hermanos, entonces, sin más, de nuevo bienvenidos. Vamos a ir a Lucas, el Evangelio. Ya vamos casi finalizando nuestro Evangelio de Lucas. Estamos pensando si terminamos de abordarlo, porque el capítulo 24, que sería el de la semana entrante, es muy importante para hacerlo tan corto, pero también podríamos dedicarnos a sintetizar más lo más importante la semana entrante. Hoy vamos a Lucas capítulo 23. Hemos tenido un recorrido en el Evangelio de Lucas durante unas buenas semanas, todo este año, y ya vamos terminando. Lucas capítulo 23, leamos inicialmente solo el versículo 41 para introducirnos a nuestra enseñanza de hoy. Lucas capítulo 23, versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose a Cristo, en la cruz, ningún mal hizo. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Vayamos un momento más al trono del Señor en oración. Mi Rey, es tu palabra, somos tus hijos, tú conoces nuestros corazones, no solamente en cuanto a la disposición, sino también en cuanto a la distracción, no solamente en cuanto a los fortalecidos por ti, sino también en cuanto a nuestras debilidades para atender a tu palabra, no solo de los que escuchan, sino también del que predica. Tú eres el poderoso y es tu palabra, así que Señor, hoy ministranos con ella. Te lo pedimos reverentemente en el nombre de Jesús, por la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Amén. No hay nada más terrible en el mundo, o que más se cuestione, sobre todo en estos tiempos, en un sistema judicial o de leyes en un país, que lleguen a condenar a un inocente. Con tantos programas que hoy en día hay sobre casos penales, se pueden ver en muchos de ellos cómo ya han sido muchas veces equivocadamente juzgados como culpables personas que eran inocentes del crimen que se les imputó. Y definitivamente el pueblo de Israel, por la guía del Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento, habían desarrollado la capacidad de tener un sistema de juicio con el cual se cuidaban de no ser acelerados en el dictamen de las penas sobre los que las recibían. De hecho, de acuerdo al Antiguo Testamento, tenían que haber 2 o 3 testigos, y si los testigos eran falsos podían llegar a recibir la culpa, el castigo que ellos querían que se les imputara a aquel que estaban acusando. Pero resulta que nosotros abordamos hace 8 días, precisamente el capítulo 22, y vimos cómo ese sistema judicial, liderado por los sacerdotes, se había pervertido porque ellos deseaban, como cualquier persona del mundo, el poder, y no queriendo perderlo, utilizaron la codicia de Judas para que traicionara a Cristo y los entregara a ellos, pero ellos no podían ejecutar el juicio, así que fueron al sistema romano, un sistema no elaborado en la Biblia, pero que tiene parecidos con el aspecto judicial que la Biblia da como principios. Y todo el capítulo 23 nos habla de cómo se juzgó a Cristo y cómo se le condenó a muerte injustamente, porque Él era el único realmente justo y libre de todo pecado, y sigue siendo el único ser humano, siendo Dios hecho carne, el Hijo de Dios hecho hombre, el único que en su humanidad ha vivido sin pecado y que no ha incumplido nunca la ley y que nunca ha sido injusto. Así que vemos todo un sistema para matar al injusto. Jesús muere injustamente, ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Y debemos de resaltar que Jesús murió injustamente porque era perfecto en justicia, pero lo hizo, aunque suene paradójico, justamente o precisamente para que con su justicia fuéramos declarados justos. Aquellos que somos merecedores de condenación, pero que confiamos en Él. Paradójicamente, lo más justo o lo más preciso para liberarnos del castigo por nuestras injusticias era que el justo fuera condenado injustamente según las leyes humanas, pero
recibido en Dios Padre su sacrificio como reemplazo o sustituto del que nosotros deberíamos morir o sufrir con la muerte segunda o eterna en el infierno. Muere injustamente, y hoy vamos a abordar cómo este capítulo nos lo muestra claramente, pero muere gloriosamente el justo por los injustos para salvarnos de nuestros pecados. Paradójico, ¿cierto? Sublime y glorioso. Iniciamos en la escuela de liderazgo, que la tenemos a las 9 de la mañana, donde nos basamos sobre todo en generar carácter para poder servir, y luego también en decir cómo servimos en la iglesia, y además de ello en orar juntos antes del culto. Hacemos nuestro trabajo o nuestro estudio trabajando en los textos bíblicos con base en un libro del pastor Miguel Núñez que se llama Siervos para su Gloria. Y hoy precisamente iniciamos un capítulo que es una vida moldeada por el Evangelio. Que no solamente lo sepamos intelectualmente, sino que moldee nuestras vidas y nuestros corazones. Y hoy hablamos de esto, lo que es el Evangelio. La muerte injusta de Cristo, porque el justo no debería morir, pero murió para que su justicia fuera imputada por nosotros. Eso es el Evangelio. Para que su justicia nos fuera contada o acreditada a aquellos que creemos en Él. Si no lo entendemos, no lo podemos vivir, pero muchos lo entienden y no lo viven. Y no hay nada más peligroso que saber lo correcto y no hacerlo. ¿Quiénes vieron la muerte de Cristo como injusta? ¿Qué es lo que resalta aquí el evangelista? Vamos a resaltar esa injusticia que todos la entendieron, pero definitivamente terminaron llevando a Cristo a la cruz. Primero, las autoridades que lo condenaron. Segundo, las multitudes que lo lloraron. Tercero, un ladrón de los que lo acompañaron. Cuarto, un centurión de los que lo crucificaron. Quinto, una multitud de los que lo presenciaron. Y sexto, un líder judío que lo llevó a donde lo sepultaron. Primero, las autoridades que lo condenaron. Mire conmigo el capítulo 23, el versículo 4, el 14, inicialmente, 4 y 14. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Clarísimo. Salte al versículo 14. Les dijo, una vez más Pilatos: me habéis presentado a Cristo, como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Claro, Pilatos no encontró delito en él. ¿Y qué pasó con Herodes? Bueno, Pilatos era el funcionario romano que tenía la autoridad sobre determinada provincia, con influencia allí sobre ese sector. Pero como más concretamente el que estaba puesto por el Imperio Romano como una especie de virrey o gobernante político con ascendencia por algún lugar o por alguna línea genealógica judía sobre ese pueblo judío, sobre ese sector donde Cristo venía, que era Herodes. Entonces Pilato le envió a Herodes a Cristo. ¿Y qué dijo Herodes? Mire por favor conmigo el versículo 8. Herodes, 23:8 de Lucas. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes no le vio culpabilidad, Herodes le atrajo su personalidad. Y aunque el mismo Lucas nos dice anteriormente que en este mismo libro que Herodes había pensado que cuando escuchó de los milagros de Cristo, que era Juan el Bautista el que había resucitado, porque Herodes fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, asustado de que de pronto Dios lo estuviera persiguiendo por sus delitos contra hombres de Dios como Juan. Aquí, ya entendiendo al final del ministerio de Cristo que no era el mismo Juan el Bautista, simplemente quería verlo para entretenerse, para ver qué milagro hacía. Señal en el Antiguo Testamento, pero sobre todo allí al inicio del Nuevo, con la cultura del Antiguo Testamento, se refiere a milagros, porque los milagros en la Biblia no son simplemente para entretener como lo quería Herodes, sino que son para demostrar algo de parte de Dios, algún mensaje de parte de un profeta, de un hombre de Dios, o para mostrar la revelación que Dios quiere dar al pueblo, alguna señal que Dios está dando de favor o de juicio. Por eso le llama señal a los milagros que quería ver de Cristo. Mire conmigo el 15, verso 15.
Y ya esto es en boca de Pilatos, habla de Herodes, dice, y ni aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Cuando dice ni aún Herodes, porque os remití a él, está diciendo que Herodes llegó a la misma conclusión que llegó Pilatos en el versículo 14, que no tenía Jesús delito alguno. Uno piensa entonces cómo es posible que terminaran asesinándolo, si estaban claros que era totalmente inocente. Pilatos y Herodes no le querían asesinar, pero se dejaron presionar. La gran tragedia de los seres humanos es que somos susceptibles a la presión de otros. Es una gran bendición porque nos pueden impulsar a algo bueno, pero es una gran dificultad cuando nos dejamos impulsar a lo que no es conforme a la voluntad de Dios y sucumbimos ante la presión de los demás porque amamos más a Dios, amamos más las personas y el estar bien delante de la gente que a Dios y a su voluntad. Tenemos que amar a las personas, pero primero a Dios y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es lo que establece la Biblia. ¿Cómo sabemos que los presionaron? Pues bueno, usted puede darse cuenta que cuando Herodes habló todo esto, no solamente se lo habló a los líderes judíos, sino también a todo el pueblo, pero ellos, versículo 21, habiéndolo hecho una vez, volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifica a Cristo, queremos que le crucifiques. Otro evangelista nos dice que el pueblo fue impulsado por los mismos líderes sacerdotales que querían matar a Cristo y no podían hacerlo porque no tenían la autoridad legal para realizarlo bajo el imperio romano. Y sucedió que se dieron ante la presión social. Cuando alguien nos dice que hay que hacer algo y nosotros sabemos que no tenemos que hacerlo y terminamos haciéndolo porque no queremos quedar mal con el grupo. Ese es el conflicto desde que somos niños, pasando sobre todo por la adolescencia. No ceder frente a la presión de grupo cuando la presión de grupo no es por mi bienestar, pero sobre todo no es para la gloria de Dios. ¿Quiénes pueden presionarlo a usted para que termine orando fuera de la voluntad de Dios? Muchos hoy tampoco hubieran querido asesinar a Cristo. Todo el mundo dice, no, si yo hubiera estado en ese momento, yo no lo hubiera matado. Yo hubiera dicho, no, ¿cómo se les ocurre? Él es inocente. Pero de todas formas hoy ceden ante el mundo que los presiona y que aborrece a Cristo. Y esa presión está llegando cada día más a nuestros corazones y a nuestro mundo y a nuestras iglesias. Les comentaba a los hermanos en la escuela de liderazgo, lo he comentado por el WhatsApp el grupo de WhatsApp de los miembros de la iglesia, lo comento abiertamente. Hay sistemas o filosofías humanas que son meras o huecas sutilezas que se van estableciendo en cada tiempo para poder cambiar nuestra manera de ver las cosas como Dios nos las revela en su palabra por medio de Cristo. Y les envié un enlace a los hermanos de la iglesia donde hay un conferencista que escribió un libro, está siendo entrevistado sobre la hoy llamada justicia social. Algunos han llegado a hablar del evangelio social influenciada por esa forma de pensar de la justicia social, que ya por el hecho de colocarle siempre apellidos a las cosas hay que pensar qué se está queriendo decir. Si decimos solo justicia, es justicia. Según la Biblia, justicia es dar lo justo, tratar justamente. Pero cuando se habla de justicia social hay muchas otras cosas o elementos que están metidos no solamente en la política. Saquémonos de la mente que solamente los gobiernos son los que tienen filosofías raras. Están metidos en nuestros televisores, en nuestros celulares, por medio de nuestras redes sociales y están queriéndonos vender como verdad aquello que Dios ha establecido que no lo es, y al final terminan influenciando nuestras iglesias. Y este hombre ponía un ejemplo muy interesante, decía, justicia según la Biblia es que, para poner el ejemplo de un evento deportivo, hay dos equipos y estos dos equipos tienen las mismas reglas y a cada uno se le saca las tarjetas por la misma falta y se le expulsa por la misma falta. Al final gana el que mejor juegue. Justicia social, resumiéndolo mucho, sería: queremos que los dos equipos ganen siempre. Nos parece injusto que un equipo que juega más gane siempre y que el que juega menos no gane nunca, y queremos como sea hacer que todos ganen todas las veces. Peor aún, que dentro de cada equipo no se ponga a la persona que tiene las características y ha desarrollado las capacidades por disciplina y talentos para un determinado puesto en el juego,
siempre en ese mismo puesto se ponga, sino que se ponga el que quiere estar ahí, aunque no tenga las capacidades, ni los talentos, ni desarrolle la disciplina. Porque nos parece injusto que uno queriendo estar en cierto puesto no se le ponga en ese lugar. Y eso se introduce en nuestras vidas personales, y esa filosofía se introduce en nuestras iglesias, y este tipo de concepto de justicia ha llegado a dudar del hecho de que Cristo haya pagado por nuestros pecados, de que su muerte, como lo estamos viendo hoy, claramente fue vista por los mismos que la ejecutaron como injusta, porque él no tenía pecado, no tenía delito, y que entonces dicen hoy en día muchos dentro de las iglesias cristianas, lastimosamente, y tenemos que cuidarnos de eso, que no, que cómo es posible que Dios recibiera ese sacrificio si Cristo murió muy terriblemente por nosotros, que eso no pudo haber sido planeado por el Padre, y desconectan el hecho de que aunque el hombre, según la Biblia, como Dios lo revela, obre en su pecaminosidad, Dios al final termina haciendo su soberana voluntad a través de las decisiones temporales, humanas y pecaminosas. Dios no pone el pecado, pero usa todo para su gloria, y lo vemos en muchas partes de la Biblia, que aunque se reunieron como oraron los apóstoles, Herodes y Pilatos, y se reunieron con los líderes judíos, orando en Hechos de los Apóstoles, ellos dicen, para hacer conforme a lo que tú habías determinado, tu determinado consejo y tu anticipado conocimiento. Y entonces Dios recibe ese sacrificio por nosotros, pero muchos hoy en día, distorsionando la justicia de Dios, quieren decir, no, no es posible, y Cristo solo murió como ejemplo, y todavía tenemos que seguir el ejemplo para poder ser salvos, y nos están restando poder al evangelio. Es muy importante que usted entienda que Cristo sí murió injustamente, pero esto no fue simplemente porque Herodes y Pilato se pusieron de acuerdo, como dice mismo el capítulo 23, que estaban peleados o estaban discutiendo. Versículo 12, y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día. No todas las amistades son buenas, sobre todo cuando se hacen alianzas. Hay un término jurídico aquí en Colombia que es concierto para delinquir. Cuando se hacen amigos para ejecutar un delito, no está bien visto, no debería ser correcto. Y aquí se hicieron amigos para poder ejecutar a Cristo cuando estaban ellos discutiendo, porque tenían un fin común: quedar bien con el pueblo que estaban gobernando y no dejar que se desatara una revuelta entre ellos. Y si ellos pedían que se sacrificara un justo, pues se sacrifica. Y si quieren que se cometa un delito, pues se comete, con tal de que no nos vaya mal a nosotros y no se desordene esta cuestión. No nos importa si es o no es conforme a la ley, y en el caso nuestro, si eso no es conforme la voluntad de Dios. Hermanos, aunque esto sucediera, aunque se pongan de acuerdo las autoridades para decir que justicia es o no es una cosa u otra, aunque se pongan de acuerdo en el mundo para decir, como se ha planteado en algunos países de nuestra Latinoamérica, para decir que le van a enseñar a las iglesias cómo es que realmente es el evangelio, y para que todas las iglesias se sometan a una interpretación del evangelio, no sacada de la Biblia por la guía del Espíritu Santo, en estudio correcto conforme a la interpretación histórica que el mismo Espíritu Santo ha venido dando, sino conforme a lo que un estamento gubernamental o a un intelectual simplemente quiera decir. No podemos dejar que nosotros seamos presionados de esa forma, porque nos van a quitar el evangelio y al final nos van a quitar a Cristo, y vamos a quedar en nuestros pecados y vamos a terminar haciendo lo mismo que cualquier otro ser humano, queriendo simplemente disfrutar esta vida porque no sabemos cómo conseguir la eterna. No entendemos cómo Cristo nos puede dar su justicia. Muchos hoy tan pocos quisieran matar a Cristo, pero sí ceden ante el mundo que aborrece a Cristo. Este primer punto fue el más extenso. Vamos a abordar los siguientes. No solo las autoridades que lo condenaron hablando de que murió injustamente, lo corroboraron, sino también las multitudes que lo lloraron. Busque el versículo 27 conmigo. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Por qué lloraban y hacían lamentación por él? Bueno, porque no había podido con la cruz, es lo que deducimos, porque mira el versículo 26, anterior al 27, dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Este Simón de Cirene, que vendría de una zona del África, según Marcos, que al parecer escribe más dirigido hacia los judíos de Roma, según creen algunos eruditos, según Marcos en su paralelo, en el capítulo 15, nos dice que era el papá de Alejandro y Rufo. Y según se cree, cita a Rufo porque Rufo es citado también en Roma como uno de los cristianos tal vez conocidos dentro de la iglesia de Roma.
Entonces muy seguramente este Simón Cireneo, si no él mismo, por lo menos sus hijos, pero muy seguramente él mismo terminó convertido. Y muy probablemente, como todos tenían que cargar su propio patíbulo, que por lo general era que cargaran no la cruz completa, sino el travesaño horizontal, no fue capaz, muy seguramente por ello fue que pusieron a este hombre a que lo cargara. Marcos nos enseña que lo obligaron a que lo cargara, que no quería cargarlo. Nos añade un detalle más. Entonces este es un cuadro tétrico, paupérrimo, algo terrible, un hombre sufriendo muchísimo, que por lo general los mismos que eran crucificados cargaban su propio madero para que allí fueran clavados. Este ni siquiera es capaz, por todo lo que le han maltratado, lo han humillado y le han castigado y azotado. Y estas mujeres de esta multitud que lloraron, muy seguramente no son las mujeres que le siguieron a él y que al final del capítulo aparecen y las vamos a mencionar, sino que son mujeres que simplemente se lamentaron al ver sufrir tanto a un ser humano. Y está bien conmiserarse de los seres humanos, pero estas mujeres llorando y Simón ayudando, veían que Cristo no merecía la cruz y por eso se lamentaban al verlo sufrir tanto. Pero muchos hoy también se lamentan por Cristo, por lo que sufrió, y no se lamentan por el propio juicio que ellos tienen sobre ellos por su propio pecado. La respuesta de Cristo, mira el versículo 28 conmigo al 31. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, o mujeres que habitan en este Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas o felices las estériles, las que no dan hijos o no tienen hijos, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Esta expresión es utilizada en algún otro lugar por el mismo Cristo para hablar sobre él y sus discípulos, pero acá, según se entiende, como al parecer son mujeres que no eran creyentes sino del pueblo, que lloraban lamentándose por lo que pasaba de Cristo, les está queriendo decir: si eso hacen conmigo, que soy injusto, que es injusto lo que están haciendo, yo siendo justo, ¿qué no les va a pasar a ustedes que son pecadores? Y esto que está describiendo Cristo está hablando del castigo que merece todo pecador, pero muy puntualmente puede plantearse el hecho de que está adelantándose a lo que luego describiría, a lo que ya había descrito aquí en Lucas en el capítulo 21, sobre la venida en el año 70 del asolamiento de todos los romanos y que iban a acabar con todo. Y como consecuencia del pecado se sufre en esta vida, pero como consecuencia eterna se sufre en el infierno. Y muchos dicen: pobrecito Cristo, qué terrible lo que le hicieron a Cristo. Alguna vez dijeron, cuando Mel Gibson sacó la película de la Pasión de Cristo, que murió una señora no sé si fue cierto, no lo corroboré, en una sala de cine, y hasta un ataque cardíaco le dio por ver tanto sufrimiento físico sobre Cristo, pero no se lamentan por su propio pecado y no entienden que Él está sufriendo por ellos, para que Él reciba el castigo que nosotros deberíamos recibir, y que al final, ojo con esto, es muy importante y lo veremos al final del capítulo, está Cristo entregándole o consumando la obra de entrega de su vida por nuestros pecados al Padre. Eso es mucho conmiserarse y poco lamentarse por nuestro propio pecado. Mucho faranduleo y poco arrepentimiento verdadero. Pero ellas también corroboraron que él no merecía eso. Un ladrón de los que lo acompañaron, el versículo que inicialmente leímos fue el versículo 41, dice: nosotros a la verdad, dijo este ladrón que estaba crucificado a un lado de él, justamente padecemos. No era un ladrón bueno, como dice la gente, eso es como decir un pecador santo. No lo era, estaba igualmente condenado. Tal vez pudiera haber sido más violento que el del otro lado, pero él le dice al otro: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entiende que él no debería estar allí y que lo que era en ese momento la cruz es lo que luego sería hace unos años atrás para el mundo la silla eléctrica o la forma de muerte capital más terrible. Ellos merecían morir allí, y algunos interpretan que el término ladrón que se utiliza en este y en otros evangelios es que eran violentos y que tal vez seguramente asesinaban, no eran cualquier cosquilleo, cualquier ladrón de cosquilleo o carterista que sacaba las cosas sutilmente sin que la persona que lo sufría lo sintiera, sino que tal vez eran violentos y arrasaban con las personas. Nosotros merecemos esto, él no. El ladrón en la cruz
del que estaba muriendo junto a él, lo vio y fue salvo. Hermanos, ustedes no caen en cuenta conmigo, o no lo han hecho alguna vez, de que esto era imposible humanamente hablando. Si yo estoy viendo una persona condenada conmigo, en la misma pena capital conmigo, igual desnudo como estaba él conmigo, porque todos tres estuvieron desnudos, era la forma como los mataban en la cruz. Es más, a este lo veo sufriendo más, parece que le pusieron más castigo que a mí, porque ni siquiera fue capaz de cargar su madero para ser crucificado. Yo no voy a pensar, este debe ser buena gente, este no debe estar haciendo, este debe estar siendo muerto por algo que no cometió. ¿Por qué lo pensó el hombre? Por la obra del Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Debemos deducirlo por los otros textos bíblicos. Vio al Salvador ser tratado, escuche esto, por ignorancia, como él, que era pecador, debía ser tratado. ¿Quiénes eran los ignorantes? Aquellos que maltrataron a Cristo tan fuertemente, siendo él totalmente justo. De hecho, Cristo oró así en la cruz. Mire conmigo ahí en Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús decía, ya crucificado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y alguien dirá, ¿cómo que no sabían lo que hacían? Sabían muy bien, habían perfeccionado muy bien la forma de matar a la gente en una cruz. Sí, pero no sabían el trasfondo y la profundidad de lo que estaban haciendo. ¿Quién era la persona a la que estaban maltratando? ¿Qué clase de ser era el que estaban humillando y al que estaban crucificando? Por ignorancia espiritual y profunda mataron a Cristo. Y un ladrón vio a Cristo y lo vio no como un reo de muerte, sino como un Salvador muriendo por él. No entendió mucho, no pasó después a la escuela dominical, no sucedió un milagro y después de que creyó se bajó y Dios lo mandó a la iglesia. No, simplemente lo vio a él y vio un Salvador sangrando para perdonarnos. Tan sencilla que es la salvación, ¿cierto? Pero tan enredada que la hacemos muchas veces por no ver la justicia de Cristo, lo injusto de su muerte en lo humano, pero lo justo de Dios para cargar su justicia sobre nosotros y que nosotros podamos ser salvados sin violar su justicia. Muchos hoy dejan de lamentarse, como este ladrón. Esos son los verdaderos creyentes y ven a Cristo sufrir, no para distraerlos ni para animarlos, sino real y verdaderamente para salvarlos. Hermanos, hay personas que ven a Cristo en la cruz y simplemente dicen, hey, ¿cómo sufrió? Como lo decíamos hace un rato. Me sirve de ejemplo para saber que en esta vida sufrimos mucho. No, porque si de sufrir se trata, Pedro se cree, según la historia, fue crucificado cabeza abajo. Muchos fueron luego aserrados y maltratados. Si es que entre más nos suframos, pues que nos pongan más de los latigazos que le dieron a él y nos crucifiquen ya prácticamente muertos, sin ni siquiera ponernos a caminar de tanto castigo que nos dan. No se hace sufriendo en esta vida el camino a la eternidad y a la salvación y a la reconciliación con Dios. Como dijo alguien alguna vez, y perdón por aquellos que nos pueden estar viendo y estén acá, no pido perdón por el hecho de que piense que no es así, sino porque no quisiera herir susceptibilidades, pero muchos, como dijo alguna vez un predicador, llevamos un católico romano por dentro todavía. Decimos que somos salvos por gracia y queremos seguir siendo salvos por obras. Ay, no, el Señor me tiene que escuchar porque yo sí sufro. Pareciera que yo sufro más que Cristo en la cruz. Y la corona que yo llevo de sufrimiento es más grande que la corona de espinas que el Señor cargó y todo lo demás, mis hermanos. Cristo sufrió por todo eso y fue prácticamente insufrible, humanamente hablando, pero lo más fuerte que le fue a él, o lo más duro que le pasó, que está reflejado desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, desde el mediodía y las 3 horas de oscuridad, fue el aborrecimiento del Padre, el castigo, la ira de Dios por nuestros pecados. Por eso lo más fuerte que Cristo gritó antes de gritar consumado es, y entregar su sacrificio ante el Padre, fue Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, sufriendo no nos ganamos el cielo. Sufriendo mostramos si realmente confiamos en que Cristo sufrió para salvarnos y podemos vivir y sufrir en esta vida con el gozo de que Cristo ya sufrió para darnos vida eterna. No quisiéramos ser así. Lo peor que puede haber es un cristiano lamentándose, quejumbroso, que los hay, y claro que existen. Un cristiano deprimido no es una buena propaganda del cielo.
y de la obra salvadora de Cristo. Porque siempre entiende el cristiano que Cristo sufrió más por él de lo que él sufre en esta vida. Porque sufrió a manos de la justicia divina que estaba tomando su vida por mis pecados. Aunque la justicia humana estuviera obrando injustamente, Dios estaba obrando una transacción gloriosa que solamente Él podría en su soberanía obrar para salvarme a mí. Paradójico, pero real. Muchos hoy dejan de lamentarse y ven a Cristo para salvarse. Esos son los que dejan de justificarse y decir es que yo soy muy bueno, yo sufro mucho, y más bien buscan la justicia de Cristo para cubrirse. Por eso un cristiano orgulloso es una contradicción de términos. El cristiano no deja de reconocer las capacidades que tiene. El cristiano tiene la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno y entiende qué talento le ha dado Dios y los desarrolla y quiere ser el mejor y hacer las cosas excelentes para la gloria de Dios. Y no tiene ningún problema de reconocer qué le ha dado el Señor, no tiene una falsa humildad y es capaz de entender qué le ha dado Dios y qué capacidad le ha entregado para la gloria de Dios. Pero el cristiano definitivamente no se cubre con su propia justicia, se cubre con la justicia de Cristo. Y por eso no es orgulloso, o por lo menos el orgullo no debería dominarlo, aunque sea tentado por él. También lo testificó un centurión de los que le crucificaron, Lucas 23:43. Entonces Jesús, esto fue lo que le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos faltaba cerrar diciendo que se le aseguró que estaría con Cristo a este que creyó y que lo vio para su salvación. Pero luego tenemos que ver que allí mismo en el capítulo 23, cuando pasó lo más terrible después del mediodía, dice el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Imagínense, tremendo cataclismo y tremendas circunstancias difíciles, pareciera que se estuviera acabando el mundo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entregando su vida sacrificada por nosotros y muriendo, habiendo dicho esto, expiró. Un centurión, versículo 47, vio lo que había acontecido y dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Murió sin merecer morir, porque era justo. Pero otro evangelio dice, o nos enseña, que este centurión, más concretamente Mateo, en el capítulo 27, versículo 54, vio que Jesús era el Hijo de Dios verdaderamente. Las dos cosas son coherentes. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es el único verdaderamente justo. Son complementarias. Y puede muy seguramente ser que este hombre se convirtió, un centurión de los que había liderado el castigo contra Cristo. Eso debería replicarse en nuestras vidas como cristianos. Les recomiendo la vida de Richard Gumbran. El libro es Torturado por Cristo. Alguna vez les envié el link a una de sus películas, y es sorprendente cómo él, después de ser torturado durante años, en la película lo representan, en un momento determinado viene el torturador y le dice: tú otra vez estás orando a ese Dios imaginario, y lo quiere golpear de nuevo, porque es lo que había hecho durante todos los años cada vez que oraba. Y él le dice: ¿y qué estabas orando? ¿Qué le estabas pidiendo? ¿Por quién estabas pidiendo? Y él le dice: estaba orando por ti. Estaba orando por ti. Es sorprendente lo que hace en el corazón de cada persona aquel que confía en que Cristo murió por él. Wow, nos parecemos cada vez más a Cristo. Y las personas que nos ven sufrir por dar testimonio de Cristo en esta vida, si no se convierten, por lo menos terminan algo impactadas y dicen: por lo menos este loco piensa en verdad que lo que cree es cierto. Alguna vez dijeron de un predicador del siglo XIX, de los grandes avivamientos en el mundo, le dijeron a una persona: ¿y usted para dónde va? Y dijo: yo voy a escuchar al predicador fulanito de tal. Y dijo: ¿pero usted no cree en el evangelio que él predica? Dijo: no, pero él sí lo cree y voy a escucharlo porque lo dice con una convicción. Viven con una convicción, hablan con una convicción de Cristo, dan un ejemplo de Cristo en todo lugar, se vuelven admirables. Pero el más admirable es nuestro Señor, que a uno de los que precisamente le castigó siendo romano y estando bajo sus manos, precisamente lo impresionó y le mostró que era justo y era el Hijo de Dios. Al ver todo, el centurión dio gloria a Dios por la justicia del Hijo de Dios. Muchos hoy dejan de burlarse, como le citaba al hombre que burlonamente castigaba Gumbran a este pastor, y se rinden a Jesús al ver que es el justo Salvador.
una multitud de los que lo presenciaron, Lucas capítulo 23, versículo 48 y 49. Y toda la multitud, después que dijo esto el centurión, de los que estaban presentes, recuerde que también vieron todo lo que vio el centurión en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Esto era una expresión antigua de dolor, de quebrantamiento y de muestra de arrepentimiento, de tristeza o de desesperación. Mi hermana hace muchos años, yo viajaba para Bucaramanga, para ilustrarlo, me dijo que en un terremoto que hubo, que fue impactante, ustedes se acordarán más, me dijo que ella estaba acá en Bucaramanga, yo no estaba viajando en ese momento, ella sí, y me dijo, yo estaba en un segundo piso de una droguería en Cúcuta, y lo sentí en el segundo piso muy fuerte. Hubo gente que aquí sintió el terremoto, el temblor, que no fue un terremoto, y en Cúcuta también, y en diferentes partes, en pisos muy altos, y querían tirarse por la ventana. Y me dijo mi hermana, le creo, en ese momento me escribió y me dijo, Yorley, aquí estaba en Bucaramanga y como los semáforos se estaban moviendo, yo vi personas que se tiraron de rodillas a pedirle perdón a Dios en ese momento. Yo recuerdo que lo sentí largo, pudo haber sido un minuto, pero un minuto bajo un terremoto, bajo un temblor, es más largo para uno que 10 años padeciendo con salario mínimo y con poca capacidad de compra. Es muchísimo. La gente, me dijo ella, se tiró, no le importó nada en el andén. Eso no significa que la gente se haya arrepentido y convertido realmente. Eso significa que cuando se ven las grandes catástrofes, ¡ay, el coronavirus! ¡Ay, los problemas económicos! ¡Ay, el tsunami de hace años en Indonesia! ¡Ay, lo de las Torres Gemelas hace unos años en Estados Unidos! ¡Ay, la guerra en tal lado! ¡Ay, los problemas económicos! ¡Ay, tal cosa! Pues todo el mundo se lamenta y quieren venir y decir ¡ay! Y darse golpes de pecho. Aquí no nos muestra que se arrepintieron, porque nos contrasta con el siguiente versículo con personas que realmente sí estaban queriendo seguir a Cristo. Aquí lo que nos está mostrando es que esta multitud se lamentaron porque temieron, pero no creyeron como las Galileas, las mujeres que venían de Galilea, en el versículo 49, que sí venían siguiendo a Cristo. Mira el versículo 49 conmigo. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El cristiano no se lamenta tanto, ay, se va a acabar el mundo, ay, qué terrible. Si ese es el predominio en el carácter del creyente, hay una cosa que hay que cuadrar. El creyente cuando ve el sufrimiento del mundo se lamenta, pero va al Señor y ora a Él, pero confía en Cristo y busca en medio de todos esos sufrimientos, como lo veíamos en el capítulo 21, la forma de predicar de Cristo y extender el Evangelio. Es una oportunidad. Y no queda impactado y pasmado simplemente mirando que el mundo se está cayendo. Al menos, por lo menos, si se está cayendo un edificio, trata de sacar a alguien de ese edificio. Y si hay la oportunidad de predicar, predica, como aquel hombre famoso en el Titanic que luego que se hundió, quedó allí como era un gran predicador, se acercaba a la persona que estaba a su lado y cada vez que la ola lo llevaba le invitaba y le instaba a que se arrepintiera y que creyera en Cristo a pesar de que estaba muriendo y que él también moriría. El cristiano no vive perdido en simplemente el dolor y las catástrofes de esta vida, y muchos cuando murió Cristo vivieron perdidos en ello, como esta multitud. Muchos hoy solo temen las catástrofes, pero no siguen a Cristo el Señor. Y a veces las iglesias se pueden llenar con eso. Si nosotros predicamos diciendo, ya sabemos cuál es el día en que va a venir Cristo, ya tenemos la fecha y los que vengan a esta iglesia se van a salvar y no les va a caer nada encima, la gente empieza a llegar. Lo que predicamos es una protección eterna del alma y del corazón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tendremos muchas victorias y Dios nos librará de muchas cosas, como ustedes los veo aquí conmigo, nos ha librado de morir bajo esta pandemia. ¿Pero es solo eso? ¿Librarnos de la muerte bajo un virus? ¿No hay nada más? Es mucho más. Es la vida eterna en Cristo. Por eso no somos esa multitud, somos como las mujeres del versículo 49 que seguían a Cristo. Y como tal vez terminó siendo, este es mi último punto, un líder judío que lo llevó a donde lo sepultaron a Cristo ya muerto. Versículos 50 al 54, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Mire que resalta Lucas hablando de la injusticia contra Cristo y que era justo. Este era bueno y justo, no a la medida de Cristo, pero en el sentido de que reflejaba la justicia conforme a lo que manda el Señor. Que también esperaba el reino de Dios,
José de Arimatea, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, o sea que sabía que injustamente estaban matando a Cristo, fue a Pilato, no le temió al líder de la época y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Este hombre, José, no aprobó que mataran a Cristo y por ello, con honra, fue a pedir el cuerpo de Cristo para sepultarlo honrosamente en un sepulcro digno, lo mejor que podían tener para la época, para el único que había vivido sin pecado y ha existido sin pecado en medio de nuestro mundo, Jesús. Qué valentía la de los que verdaderamente están creyendo en Cristo, ¿no? Puede ser que no se convirtiera en ese momento, sino después, o puede ser que nunca se convirtió, pero por lo menos muchos hoy, como este hombre, están en un proceso de confrontación y por ello ayudan con sus bienes al Señor al aportar de ellos para su gloria. Este puso su propio dinero, su propio sepulcro. En ese entonces, como hoy, también hay que tener el dinero para tener una buena tumba. O me dicen ustedes si se puede o no se puede morir hoy en día uno, sin tener para el ataúd o el lote ya comprado. Le dejan un problemita a la familia si uno no lo tiene separado, ¿cierto? Para eso hay que tener dinero. Y este dijo: mi dinero, mi plata, mi tumba y mis posesiones para honrar a Cristo aún después de muerto lo voy a llevar allá. Él no entendía tal vez todo, muy seguramente como los demás discípulos todavía estaba entre que sí y que no, de que él había dicho que resucitaría, pero no lo entendían hasta que no sucediera, lo entendería completamente, pero estaba siendo confrontado y estaba ayudando. Miren, hay personas que vienen a las iglesias o que van a hablar con creyentes y les colaboran económicamente con sus recursos para la extensión del reino, para la predicación, para los gastos de una iglesia, para las obras sociales que realicen los creyentes, y todavía no se han convertido. Simplemente entienden que esto que están predicando es de alguien que realmente cambia vidas y pues están queriendo colaborar y quieren honrarlo de alguna manera y ponen sus bienes. Y Dios utiliza eso. Pero como siempre he dicho, y tal vez no lo dije ahorita, no lo dije ahorita, muchas veces lo he dicho cuando hacemos la oración por las ofrendas, no queremos el dinero de las personas, queremos el corazón para Cristo. Con el corazón viene el dinero. Porque queremos enriquecernos, no, porque queremos que donde esté su tesoro, allí también esté su corazón, que administre sus finanzas para la gloria de Dios. Pero si, lo dije algunas veces, lo repito ahora desde la predicación, no desde el tiempo de las ofrendas, si lo que usted va a dar solamente es plata, no de nada, que con su plata dé su corazón para el Señor y para su obra. Así de millones, guárdeselos y métaselos entre el bolsillo y lléveselos. Pero si en su soberanía Dios lo está confrontando y lo está trayendo a convicción de pecados y está mostrándole que algo de lo que predican de Cristo es verdadero y está entendiendo que debe arrepentirse de sus pecados y de alguna forma quiere servir al Señor y encuentra que quisiera dar, pues dé. Lo vamos a acompañar en ese proceso de confrontación hasta que al final realmente sea salvo y conozca a Cristo. Dé con alegría de corazón, dé. Y curiosamente, no ahora que he tratado de que nuestra iglesia vaya enfocándose en el orden correcto, que es que nos sostengamos por la misma generosidad de los hermanos. Curiosamente, en muchas ocasiones en mi vida ministerial en Cúcuta y acá, he visto que a veces se recoge más dinero de gente que son como José de Arimatea, que no son miembros de una iglesia, que entre los mismos miembros de la iglesia. Sí, porque a veces los miembros de la iglesia no tienen capacidades económicas, claro, pero porque muchas veces aún teniéndolas no somos tan generosos como lo son otros que están siendo confrontados por el Señor. Hermanos, hasta este hombre dio testimonio de que había muerto injustamente Cristo. Podemos decir en conclusión que solo viendo lo injusto que somos o lo injustos que somos, veremos la injusticia que cometieron con el Señor. En esa cruz debía estar yo, debía estar usted. La paga del pecado es la muerte. Y todo tipo de muerte es una sentencia contra el pecador. Solo somos salvos si creemos que Cristo con su muerte pagó por nosotros, para que la muerte ya no sea un castigo que nos lleve a la muerte eterna o segunda muerte, como le dice Apocalipsis, sino que sea un paso a la eternidad con Dios. Usted y yo somos los que debimos haber muerto en la cruz. Así vemos cómo, si nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos a Cristo,
somos cubiertos por la justicia de Cristo ante Dios. Esto es el Evangelio. Ya no nos cubre Dios con unas pieles como cubrió a Adán y Eva, sino que somos cubiertos con la vida de Cristo. Y aunque fue muerto injustamente, su justicia, si confiamos en que Él murió por nosotros, está puesta sobre nosotros injustos, cubriéndonos, para que el Padre, mirándonos, nos vea en Cristo y podamos acceder a la eternidad. ¿Eso no le quita a usted un peso del alma? Alguien dijo, pero si usted predica así, entonces la gente va a seguir en sus injusticias. No, eso lo pensará, como dijo algún predicador, el diablo, los hijos del diablo, los diablitos chiquitos y todos los que son del diablo. Pero un creyente verdadero, ¿cómo va a volver a pecar? O por lo menos, que no es que no caiga en pecado, ¿cómo va a volver a practicar como un estilo de vida deliberadamente el pecado? ¿Cómo va a dañar el corazón de aquel que sufrió por él? ¿Cómo? Las implicaciones son muchísimas, pero llévese una por favor hoy con todo su corazón. ¿Cómo va a dejar usted que la injusticia reine en su vida cuando el justo murió por usted siendo injusto? Que muriera así, solo usted y yo deberíamos morir de esa manera, y peor. Y así no muriéramos de esa forma, sino de la forma más tranquila y sencilla, moriríamos eternamente en el infierno luego de esta vida. Hay gratitud en nuestro corazón, hay libertad de culpa, muchas formas hay de lidiar con la culpa hoy en día y muchas maneras se plantean. El Evangelio no dice, crea que es menos la culpa, devalúe la culpa. El Evangelio le dice, mire que la culpa ya no la debe llevar eternamente porque Cristo pagó por usted. Y ahora usted es visto revestido de Cristo. Ahora viva cada día más como aquel que sabe quién lo compró y quién es su dueño y quién es su Señor. Eso no produce más pecado, eso es un antídoto. Ahora que hablamos de vacunas, una vacuna contra el pecado. Nos inmuniza contra esa insensibilidad contra el pecado, porque me doy cuenta que yo, siendo pecador, Cristo murió siendo justo por mí, y entonces me hace totalmente sensible. No voy a practicar más ese pecado por el cual llevé a Cristo a la cruz, o por el cual Cristo murió por mí en la cruz. Ese es el resultado verdadero, el justo por los injustos, de tal forma de que Dios es justo y el que justifica al impío. Aunque quienes lo mataron acá lo hicieron violando todas las leyes de justicia humana, Dios usó eso de acuerdo a su determinado consejo y a su soberana voluntad para salvarnos de la justa muerte que merecíamos en el infierno. No se dejen llevar, por favor, por si alguien muere muy lleno de llagas, muy enfermo, muy atormentado, y digan, como decían desde la antigüedad, ¿será que tiene muchos pecados y lo merecía? O porque alguien muere muy tranquilo y después que lo destapan después de años por alguna cuestión física, dicen cuando lo sacan, ay, debe haber sido un santo, alguien muy bueno, porque mire, no se ha deteriorado el cuerpo. No se deje llevar por lo que ve en sus ojos. La Biblia establece que solo Cristo es el que nos ha dado vida eterna. Nadie, por bueno que haya sido, que haya trabajado en su vida, en su corazón, ha podido ganarse el tiquete para el cielo. Cristo murió por nosotros. Ese es el sentido del Evangelio. Y como dijo un hombre al final de su vida, se me ha olvidado casi todo. Estaba muy enfermo, solo tengo que recordar una cosa: yo soy un gran pecador y Cristo un gran salvador. Él murió por mí. Eso es todo. Viva con eso y que eso sea lo que le dé fruto en esta vida y muera con eso y eso sea lo que le lleve a la eternidad. Póngase sobre sus pies por favor conmigo y vamos a orar por la predicación y luego vamos a orar para terminar nuestro culto. Señor, te pedimos en esta mañana que apliques esta palabra a nuestro corazón, no solamente mientras la meditábamos juntos, sino también mientras vivimos en esta semana juntos. En cada ambiente, en cada ámbito de nuestra vida, tú nos recuerdes que no somos justos, perfectos como solo Cristo lo fue, y que en gratitud nosotros podamos servirte a ti y darte gloria, oh Santo Señor, porque solo tú, a través de tu Hijo Jesucristo, nos has cubierto de justicia. Entendemos el pleito que había en la mente de Lutero, como la lucha que puede haber en muchos de nosotros cuando entendemos que por tu justicia deberíamos condenarnos siempre. Pero ahora la justicia tuya no se vuelve un término de temer, sino de amar, porque en tu justicia has puesto a Cristo para suplir nuestra injusticia, cubrirnos de su justicia y darnos vida eterna en Él. Gracias, Señor, te damos, danos gratitud y vida para vivir
conforme a esta verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén.